Un agente se asoma a un agujero abierto en el piso de cemento de una casa cualquiera, en un barrio cualquiera de Ciudad de Guatemala, y alumbra hacia abajo con la linterna. Ahí está, una escalera cavada en la tierra, un pasadizo angosto, hecho para que un cuerpo pase agachado, casi arrastrándose, y que termina saliendo en un barranco. Esa mañana, en El Gallito, zona 3 de la capital guatemalteca, el suelo mismo se convirtió en prueba de un crimen que llevaba años funcionando por encima de la tierra. Si a usted le interesa conocer las capturas más impactantes y cómo las autoridades le están cortando las manos al crimen organizado en toda la región, suscríbase ahora mismo a este canal y active la campanita, porque en este reportaje hay un dato que reordena todo lo que usted cree que sabe de este caso, y se lo voy a entregar completo antes de que termine el video. Para entender el tamaño real de lo que se encontró ese día, tengo que llevarlo primero 9 meses atrás, porque este no fue el primer golpe contra ese barrio. En septiembre de 2025, El Gallito ya había sido el epicentro de un megaoperativo de otro nivel. Fíjese en estas cifras, porque son las que le dan la verdadera dimensión del monstruo. 96 allanamientos en varias zonas de la capital y en departamentos como Jutiapa y San Miguel Petapa. Más de 1,500 agentes de unidades élite con apoyo del ejército y 32 personas detenidas, todas vinculadas, esa vez sí con nombre y bandera comprobados, a la Mara Salvatrucha. De esos 96 allanamientos, El Gallito, la colonia Colón Argueta y un sector con un nombre que ya de por sí eriza la piel, Las Calaveras, se llevaron 25. ¿Y sabe cuál fue el detalle que más me marcó de aquella operación del año pasado? El nombre que la fiscalía le puso: Rescatando El Gallito. Rescatar, como quien rescata a un secuestrado, porque eso era ese barrio en la práctica, un rehén con casas y con tiendas adentro. En aquella ofensiva cayeron 23 personas ligadas directamente a la Mara Salvatrucha, y se esclarecieron al menos 4 asesinatos amarrados a extorsiones. 4 familias que por fin, después de años, supieron quién les arrancó a su gente. Y las investigaciones de aquel momento ya destaparon algo que a nosotros los salvadoreños nos suena dolorosamente conocido: clicas enteras girando órdenes de extorsión desde adentro de la cárcel, mandando a los pandilleros de calle a cobrar renta y a jalar el gatillo cuando alguien decía que no. Con ese antecedente en la mano, ahora sí entienda usted lo que significaba vivir en El Gallito. Imagínese levantar su negocio con sudor, su pupusería, su taller, su tiendita de la esquina, y que un día llegue un sujeto en moto, de esos que le dicen bandera porque andan vigilando cada movimiento de la calle, y le suelte la sentencia: desde hoy paga o aténgase. Imagínese vivir así, mes tras mes, sabiendo que el que no suelta el pisto puede ser el que no regrese esa noche a su casa. Y aquí es donde le tengo que soltar algo que a mí, se lo confieso, me sigue quitando el sueño. Aquí al lado, en El Salvador, ya sabemos hasta dónde puede llegar esa palabra, renta, cuando alguien se atreve a decir que no. Todos recordamos a esa señora que le contó al mundo, con la voz partida, que sus propios sobrinos pandilleros le cortaron las manos a machetazos por no poder seguir pagando. Esa es la sombra que planea sobre cada cobro de renta, aquí y en cualquier barrio centroamericano donde la extorsión manda. El martes 9 de junio de 2026, apenas 9 meses después de aquel primer gran golpe, todavía no terminaba de salir el sol sobre la capital cuando El Gallito amaneció otra vez completamente cercado. Soldados en las calles, helicópteros sobrevolando los techos, agentes caninos olfateando cada rincón e investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal entrando casa por casa con orden judicial en mano, respaldados por fiscales de la Unidad contra el Delito de Extorsión. Y esta vez la cifra volvió a erizar la piel: 27 allanamientos en un solo operativo, otra vez concentrados en El Gallito y en Las Calaveras. Empecemos por lo que salió primero a la luz: el dinero. Piense un momento, ¿cuánto puede mover una estructura así? Uno se imagina renta de 20, de 50 quetzales, calderilla arrancada casa por casa, pero cuando junta usted meses y meses de exprimir a un barrio entero, la cuenta engorda de una manera que asusta. En uno de los registros, un hombre identificado como Edson N., de 50 años, cargaba una mochila con 107,000 quetzales en efectivo, más $630 adicionales,
Más de $1,000 guardados como si nada, en una simple bolsa de tela. Este sujeto no pudo justificar de dónde salía ese dinero, y por eso se lo incautaron en el acto. ¿De dónde sale semejante fajo de billetes en un barrio donde la gente pelea el peso todos los días? Todo apunta, según la lectura de las autoridades, a que ese dinero era el producto directo de la extorsión convertido en efectivo, el sudor de comerciantes honrados convertido en billetes dentro de una mochila. Junto con el dinero cayeron armas de fuego, municiones, aunque las autoridades no dieron un número exacto en este operativo, y varias motocicletas consignadas, esas mismas motos que la estructura usaba de bandera para vigilar el barrio y anotar quién hablaba con la policía. Cada moto consignada era un par de ojos menos vigilando su esquina. Cada arma incautada era una bala menos esperando el nombre de un vecino atrasado con la renta. Durante años esa gente aprendió a leer el zumbido de una moto acercándose como quien lee una sentencia, y de golpe, en una sola mañana, buena parte de esa maquinaria del terror quedó tirada, fría, inservible. Ahora le pongo rostro a esta historia. La prensa guatemalteca, citando los partes oficiales, destacó la captura de una mujer identificada como Ana N., de 33 años, sobre quien pesaban 2 órdenes de aprehensión por extorsión, más un antecedente por ese mismo delito de años atrás. No era la primera vez que la justicia la señalaba. Ya se le había advertido, y ella siguió operando igual. Yo respeto la presunción de inocencia, así que le hablo de señalamientos y órdenes judiciales, no de condenas todavía no dictadas, pero los papeles que reportó la prensa ahí están, firmados. No existe un balance oficial cerrado de cuántas personas cayeron en total ese día, y prefiero decirle la verdad antes que inflarle una cifra, pero lo que sí es un hecho comprobado es que ese martes, ese barrio dejó de ser el patio privado de esa estructura, por segunda vez en menos de un año. Y aquí le tengo que hacer una pregunta que a lo mejor todavía no se había hecho. ¿Cómo llega la policía a saber en cuál casa exactamente está el dinero? ¿En cuál casa vive la mujer con las 2 órdenes pendientes? Eso no cae del cielo. Detrás de esos 27 allanamientos, hay meses de vigilancia discreta, de fiscales armando expedientes comerciante por comerciante, de gente que en algún momento, con miedo pero con valor, se atrevió a poner una denuncia. Cada dato que la policía usó ese martes para tocar la puerta correcta salió de alguien que decidió romper el silencio que por años fue la ley del barrio, y eso, aunque no salga en ningún parte oficial con nombre y apellido, es en sí mismo una pequeña revolución dentro de El Gallito. Si usted ya lleva rato conmigo, entendiendo cómo se arma y cómo se desarma el terror en un barrio, hágame el favor, suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho, porque todavía no le he contado lo que de verdad importa de este caso. Ahora sí, regresemos al principio de este reportaje, a ese agujero en el piso de cemento, porque ese túnel no era un detalle más del operativo, era la pieza que explica todo lo demás. Los agentes entraron a una vivienda como cualquier otra del barrio, paredes de bloc, piso de cemento, lo normal en cualquier casa popular, y ahí, escondida, disimulada, apareció esa entrada hacia abajo. Y usted se tiene que preguntar lo mismo que me pregunté yo. ¿Qué clase de gente cava un escondite bajo su propia casa, donde a lo mejor duermen niños? Yo cuando vi las imágenes de ese pasadizo, me quedé sudando frío, y que Dios me perdone lo que voy a decir, pero hay que estar muy podrido por dentro para dedicarse a eso. Eso no lo hace alguien que construye una vida honrada, eso lo hace alguien que sabe, con toda certeza, que tarde o temprano va a tener que huir arrastrándose por la tierra como una rata. Le voy a ser honesto, ninguna autoridad dio medidas exactas del túnel, ni cuántos metros de largo ni cuántos de profundo, y no se lo voy a inventar, la imagen ya habla sola. Según confirmaron la Policía Nacional Civil y medios oficiales guatemaltecos, ese túnel tenía un único propósito comprobado, servir de ruta de escape. Cuando los miembros de esa estructura sentían que la ley se acercaba, se metían al hoyo y desaparecían por el barranco, sin pisar la calle, sin dar la cara. Mientras la gente del barrio rezaba esperando que llegara la ayuda, ellos ya tenían todo calculado para esfumarse por debajo de la tierra, y eso me lleva a una pregunta que la propia prensa guatemalteca dejó rondando sin poder comprobarla del todo. ¿Ese pasadizo servía nada más para huir?
o también para mover cosas que nadie podía ver desde la calle. Eso, hasta hoy, no está probado, así que se lo dejo como pregunta abierta. Deténgase un segundo y póngase en la piel de los vecinos de verdad, los que jamás salen en un parte policial. Imagínese a la madre que durante años mandaba a su hijo a la escuela rezando para que ningún bandera de la clica lo reclutara en el camino. Imagínese al viejito que cerraba su negocio temprano porque después de cierta hora el barrio dejaba de pertenecerle a él. Esa gente, la gente honrada y trabajadora, es la que llevaba años pagando la factura completa del miedo, y esa gente es la que de verdad ganó algo ese martes, no lo olvide, porque a eso vamos a volver antes de terminar este reportaje. Ahora agárrese, porque le voy a entregar la pieza que reordena absolutamente todo lo que le he contado hasta este momento. Ese túnel de El Gallito no es una ocurrencia aislada de 4 delincuentes de barrio. Es una firma, una marca de fábrica que ya la hemos visto antes en manos del mismo tipo de estructura. Ese mismo año 2026, las autoridades hondureñas reportaron el hallazgo de un búnker subterráneo atribuido a la Mara Salvatrucha, en Omoa, departamento de Cortés, con droga y armas guardadas adentro. Túnel en Guatemala, búnker en Honduras. ¿Casualidad? Yo no lo creo. La Mara Salvatrucha nació entre migrantes centroamericanos en Los Ángeles, y de ahí se regó como una plaga por El Salvador, por Honduras y por Guatemala, hasta convertirse en una de las estructuras criminales más temidas de todo el Triángulo Norte. Es la misma sangre, la misma estructura de mando, aunque cambien las siglas de la clica local. Por eso, en 2016, los 3 países tuvieron que armar una fuerza de tarea trinacional, porque a algo que no respeta fronteras, un solo país no le puede pelear solo. Y aquí está, sin más rodeos, el dato que le prometí desde el arranque de este reportaje. Según un análisis publicado por La Hora, uno de los medios de investigación guatemaltecos, con base en fuentes ligadas a seguridad, la estructura que operaba en El Gallito, bajo el nombre de los Dementes Locos, sería en realidad un brazo local de la Mara Salvatrucha, metido en plena guerra por el control del narcomenudeo contra otra célula rival conocida como los Caradura. Se lo aclaro con toda honestidad, esto es un análisis de prensa de investigación, no una línea textual de un comunicado oficial, por eso se lo presento como hipótesis seria y fundamentada, no como hecho 100% cerrado. Y aún así, dígame usted si esto no le eriza la piel, porque si esa lectura es correcta, lo que Guatemala destapó bajo tierra ese martes no fue una pandillita de esquina cobrando renta a lo pequeño, fue apenas la punta de un iceberg mucho más grande. Y ahora dígame usted, ¿qué le espera a alguien señalado de extorsión en Guatemala? Porque esto también le tiene que interesar. La ley guatemalteca contempla para el delito de extorsión penas que, según el caso y los agravantes, pueden acumularse hasta convertirse en décadas de cárcel, sobre todo cuando la extorsión va amarrada a un homicidio o a la pertenencia comprobada a una estructura criminal organizada. Es decir, si a los dementes locos se les termina de probar en tribunales ese vínculo directo con la Mara Salvatrucha, no estamos hablando de una condena de meses, estamos hablando de años que se multiplican, uno sobre otro, hasta convertirse en una vida entera detrás de un vidrio con rejas. Nosotros los salvadoreños esta película ya la vivimos, y la vivimos multiplicada por 1000. En el Salvador de antes, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 eran dueños absolutos de colonias completas. Ellos decidían quién entraba, quién salía, quién vivía y quién no amanecía. La renta se pagaba o se pagaba con sangre, el que veía algo se callaba, porque hablar era firmar su propia sentencia, y el criminal mandaba hasta desde adentro de la cárcel, giraba órdenes por teléfono como si el penal fuera su oficina personal. Ese barrio guatemalteco, con su túnel y con su miedo respirando en cada esquina, es literalmente el espejo de lo que nosotros fuimos. Y aquí está la diferencia, que a mí me llena de una satisfacción que no me da vergüenza confesar. En El Salvador, en algún momento, se tomó la decisión de no negociar más con estos. Ni tregua, ni pacto bajo la mesa, ni puerta giratoria en los juzgados. El gobierno de Nayib Bukele, con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, apretando sin soltar, logró algo que hoy define nuestro país. ¿Sabe por qué hoy en El Salvador
Ya nadie cava túneles como los de El Gallito, porque no tienen para dónde huir, porque los que antes mandaban hoy están encerrados en el centro de confinamiento del terrorismo, en celdas de concreto sin ventanas, con la luz artificial prendida a toda hora, la cabeza rapada, el uniforme blanco que les borra hasta el nombre. De ahí no se sale, de ahí no se manda una orden, de ahí no se decide nada. Si a los que hoy escarban la tierra en Guatemala los agarraran aquí, ya los estaría esperando exactamente esa misma celda. Sea justo también me obliga a reconocer que el vecino guatemalteco está empezando a despertar. A inicios de ese mismo 2026, el presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de sitio ante los ataques constantes de las pandillas, y meses después, al anunciar su levantamiento, aseguró que durante esa medida los homicidios habían bajado alrededor de un 50%. Deténgase a pensar en eso un segundo. La mitad de los muertos que no fueron, la mitad de las madres que no recibieron esa llamada que le parte la vida en dos. Eso, aunque a algunos les cueste tragárselo, es la prueba de algo que nosotros aprendimos a punta de dolor. Cuando el Estado se planta firme, el crimen retrocede. Y aquí viene algo que engancha de manera directa con todo lo anterior. ¿Usted cree que cuando El Salvador apretó, todos los pandilleros se quedaron sentados esperando a que los agarraran? No, señor. Los que pudieron, agarraron camino hacia otro lado, y esto no es opinión mía, son datos duros. En 2025, Guatemala expulsó de su territorio a 36 presuntos pandilleros salvadoreños que había capturado, incluyendo miembros identificados del barrio 18 Revolucionarios, y en aquel operativo Rescatando el Gallito, de septiembre de 2025, hubo incluso un pandillero de origen salvadoreño neutralizado durante la acción. ¿Y eso qué nos revela con toda claridad? Que para esta gente la frontera entre El Salvador y Guatemala es apenas una línea dibujada en un mapa, que la misma estructura que nosotros enterramos en concreto anda buscando desesperadamente dónde volver a rearmarse. Me voy a permitir una especulación, marcándosela como tal para que no quede duda. No sería nada raro que buena parte de la presión criminal que hoy siente Guatemala tenga relación directa con los mismos que salieron corriendo cuando en El Salvador se les acabó la fiesta. Cabría preguntarse cuántos de los que hoy cavan túneles en El Gallito alguna vez durmieron en una colonia salvadoreña. No se lo puedo afirmar como hecho probado, se lo dejo como una de esas preguntas que de verdad quitan el sueño. El Gallito, hoy por hoy, es el retrato exacto de lo que El Salvador fue ayer. Es como asomarse a una máquina del tiempo y ver a nuestro propio país justo antes de que alguien tuviera el valor de ponerle un freno definitivo. Le repito con toda honestidad, el vínculo entre los dementes locos y la Mara Salvatrucha lo sostiene la investigación de prensa, no un comunicado oficial cerrado, pero si esa lectura resulta correcta, lo que Guatemala destapó bajo tierra ese martes es muchísimo más grande que 27 allanamientos en un mapa. Y aquí le tengo que contar lo que podría pasar después de todo esto, porque el caso ni de cerca está cerrado. Cuando una estructura pierde de golpe a su cara visible, a su dinero y a su ruta de escape, lo normal, según lo que hemos visto en otros casos de la región, es que el resto de la clica reaccione de dos formas: o se repliega en silencio esperando que baje la presión, o intenta reacomodar liderazgo con quien haya quedado libre para no perder el control del territorio frente a los caradura. Las autoridades guatemaltecas ya adelantaron que seguirán con diligencias abiertas en el sector, y eso significa que lo de El Gallito, con toda seguridad, no terminó ese martes de junio, apenas entró en una nueva fase, la segunda en menos de un año. Deténgase conmigo un momento, porque le quiero bajar el tono a la voz y hablarle de lo que de verdad importa detrás de todos estos titulares. El túnel, los billetes en la mochila, el nombre de la banda, el espejo con El Salvador, al final del día, no valen por el escándalo que generan, valen por la gente, valen por la señora de la pupusería que al día siguiente abrió su negocio un poquito menos asustada, valen por el cipote que ahora puede patear la pelota en la calle sin sentir que un bandera lo está midiendo con la mirada, valen por la madre que tal vez, por primera vez en años, logró dormir sin ese nudo apretado en la garganta. Esa es la verdadera victoria en toda esta historia, no el hombre esposado ni la mochila llena de billetes, sino la gente que por fin empieza a recuperar su propio barrio. Y se lo digo desde la fe,
porque yo soy de los que creen. Dios tarda pero no olvida. El que siembra vientos, tarde o temprano recoge tempestades, y no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no termine pagándose. A esa gente que durante años se creyó dueña de la vida y la muerte de un barrio entero, tarde o temprano le llega la cuenta. A unos ya les llegó aquí en El Salvador, en una celda sin ventanas y sin nombre. A otros les está empezando a llegar en Guatemala, con la Policía Nacional Civil tocándoles la puerta al amanecer, con el túnel que juraban seguro, convertido de golpe en una trampa sin salida. Y yo, que Dios me perdone si sueno demasiado duro, celebro que les llegue, porque durante demasiado tiempo, en toda esta región, matar y extorsionar salía completamente gratis. Hoy, poco a poco, país por país, está dejando de salir gratis, y esa es la mejor noticia que le puedo entregar en este reportaje. Y aquí hay algo más que merece que se lo cuente, porque tiene que ver con lo que vino después de que se apagaron los helicópteros. Prensa Libre, uno de los medios guatemaltecos que dio cobertura directa a este caso, reportó que el hallazgo del túnel abrió un debate en el propio barrio sobre los escondites de estas estructuras, sobre las rutas de escape y sobre el miedo con el que los vecinos de ese sector conviven todos los días. Y esto es lo que de verdad me llama la atención. Ese miedo no se apaga solo porque cayó una mochila con dinero y una mujer con 2 órdenes de captura encima. El miedo se apaga cuando la gente ve, semana tras semana, mes tras mes, que la policía vuelve, que el Estado no llegó una sola vez y se fue, sino que se quedó. Eso es exactamente lo que pasó en El Gallito entre septiembre de 2025 y junio de 2026. 2 golpes fuertes en menos de un año, en el mismo barrio, contra el mismo tipo de estructura. Y eso, para cualquier comunidad que aprendió a desconfiar del Estado, empieza a construir algo que antes no tenía, la certeza de que denunciar ya no es lo mismo que firmar su propia sentencia. Yo respaldo, sin ninguna pena, que las fuerzas de seguridad entren con todo a un barrio que estuvo secuestrado por el crimen. Lo respaldo cuando lo veo en El Salvador, y lo respaldo igual cuando lo veo en Guatemala. Porque un Estado que se cruza de brazos frente a la extorsión es un Estado que abandona a su gente, y un Estado que actúa, que no negocia, que le corta las manos de raíz a la estructura criminal, es un Estado que por fin se pone del lado del que trabaja honrado. Este canal ya tiene un reportaje completo donde le explico paso a paso cómo El Salvador logró desmontar por completo el poder de estas estructuras desde adentro mismo de las cárceles. Cómo pasamos de ser el país donde el criminal mandaba por teléfono desde su celda al país donde de esa celda hoy no sale ni una orden. Si esta historia de El Gallito le movió algo por dentro, ese reportaje es justo el que tiene que ver ahora mismo. Vamos a seguir de cerca todo lo que siga saliendo de El Gallito y de toda la región del Triángulo Norte, porque esta historia no se termina con un túnel tapado con tierra. Así que suscríbase a este canal y active la campanita para no perderse ni un capítulo más de esta guerra que apenas está cambiando de bando. Y hágame el favor, porque de verdad me interesa leerlo, déjeme en los comentarios su opinión sincera. ¿Usted cree que Guatemala va camino de lograr lo que El Salvador ya logró? ¿O todavía le falta el valor para apretar de verdad hasta el final? Nos vemos en el próximo reportaje.